¿Cuántas veces esta semana dijiste, estoy cansado sin saber que en realidad tu mente está siendo atacada? El enemigo ha encontrado el disfraz perfecto y tú has estado cayendo en su trampa sin darse cuenta. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo está sucediendo y qué puedes hacer para detenerlo ahora mismo. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has dicho esta semana que estás cansado? ¿Cuántas veces has repetido esas palabras sin darte cuenta de que quizás no sea solo cansancio lo que sientes? Hoy quiero hablarte con la franqueza que caracterizaba al gran predicador Charles Spurgeon, ese hombre que nunca tuvo miedo de llamar las cosas por su nombre. Spurgeon decía que el enemigo de nuestras almas es astuto y que sus mejores disfraces son aquellos que parecen completamente naturales. Y amigo mío, ¿qué hay más natural en nuestros días que sentirse cansado? Vivimos en una época donde el cansancio se ha convertido en nuestra insignia de honor. Decimos que estamos agotados y nadie cuestiona nada. Es aceptable, es comprensible, es incluso esperado. Pero permíteme decirte algo que tal vez nadie más te ha dicho con claridad. No todo lo que llamas cansancio es realmente cansancio físico. Hay batallas invisibles librándose en tu mente, en tu espíritu, y el enemigo ha logrado que las confundas con simple fatiga. Ha logrado que bajes la guardia precisamente cuando más alerta deberías estar. Charles Spurgeon, aquel príncipe de la predicación que tocó millones de corazones con su palabra ungida, comprendía profundamente esta realidad. Él mismo luchó contra lo que en su época llamaban melancolía, esa oscuridad del alma que muchos confundían con debilidad física. Spurgeon no tuvo vergüenza de admitir sus luchas, pero tampoco fue ingenuo ante ellas. Sabía distinguir entre el cansancio legítimo del cuerpo y los ataques dirigidos contra su mente y su fe. Y es exactamente esa sabiduría la que necesitas hoy. La palabra de Dios nos advierte con claridad meridiana, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate bien en esas palabras. Sed sobrios, velad. No dice relajaos porque estáis cansados. No dice está bien si bajáis la guardia porque habéis tenido una semana difícil. Al contrario, nos llama a estar alertas, vigilantes, con la mente clara. ¿Por qué? Porque hay un adversario real que busca activamente destruirte, y una de sus estrategias más efectivas es hacer que atribuyas sus ataques a simple cansancio. Déjame pintarte un cuadro que quizás reconozcas en tu propia vida. Te levantas por la mañana y antes incluso de que tus pies toquen el suelo, ya sientes ese peso que no tiene nombre, esa sensación de que el día que tienes por delante es una montaña imposible de escalar. Intentas orar, pero las palabras no fluyen. Abres tu Biblia, pero las letras parecen no tener vida. Pasas el día sintiendo como si caminaras por agua espesa. Cada paso requiere un esfuerzo titánico. Y cuando alguien te pregunta qué te pasa, respondes casi automáticamente, estoy cansado. Pero hermano, hermana, ¿y si te dijera que ese cansancio tiene características muy específicas? Nota cómo afecta principalmente tu vida espiritual. Nota cómo puedes encontrar energía para el trabajo, para las redes sociales, para la televisión, pero cuando se trata de buscar a Dios, la fatiga se multiplica por 10. Nota cómo ese cansancio viene acompañado de pensamientos que susurran mentiras. Dios no te escucha. Tu fe no sirve de nada. Estás solo en esto. Eres un fracaso espiritual. ¿Es eso realmente cansancio o es un ataque calculado? El apóstol Pablo, ese guerrero incansable del Evangelio, conocía bien esta realidad. En Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no estaba hablando en metáforas poéticas, estaba describiendo una guerra real, una guerra que se libra en el campo de batalla de tu mente. Las acechanzas del diablo son sus estrategias, sus métodos, sus trampas cuidadosamente diseñadas.
Y una de sus acechanzas más brillantes en nuestra era moderna es hacerte creer que eres solo una víctima del estrés del siglo XXI, que tu agotamiento espiritual es simplemente el resultado de un estilo de vida acelerado, que la solución está en más vacaciones, más descanso, más entretenimiento. Y mientras tú buscas alivio en todas direcciones equivocadas, Él continúa su trabajo de desgaste, debilitando tu fe, apagando tu pasión por Dios, silenciando tu voz de oración. Spurgeon solía decir que el diablo es como un león rugiente. Sí, pero también es como una serpiente silenciosa. A veces ataca con rugidos evidentes, con tentaciones obvias, con crisis dramáticas, pero otras veces, y quizás estas son las más peligrosas, se desliza sigilosamente, susurrando mentiras tan sutiles que las aceptas como verdades sin cuestionarlas. Te susurra que estás demasiado cansado para orar, y tú lo crees. Te susurra que Dios entiende si hoy no lees su palabra porque has tenido un día pesado, y tú lo aceptas. Te susurra que puedes posponer tu tiempo de adoración porque necesitas descansar, y tú asientes. Y así, día tras día, semana tras semana, tu vida espiritual se va secando. No porque Dios te haya abandonado, no porque hayas cometido algún pecado terrible, sino porque has estado llamando cansancio a lo que en realidad es un ataque sistemático contra tu comunión con el Padre. Has estado tratando con remedios físicos lo que requiere armas espirituales. Has estado descansando tu cuerpo cuando lo que necesita renovación es tu espíritu. Quiero que entiendas algo crucial. Reconocer que estás bajo ataque espiritual no significa que seas débil o que tu fe sea insuficiente. Al contrario, el enemigo solo ataca lo que considera una amenaza. Si estás experimentando este tipo de agotamiento espiritual, disfrazado de cansancio físico, es porque hay algo en ti que el infierno teme. Hay un propósito en tu vida que Satanás quiere abortar. Hay una victoria en tu futuro que él está desesperado por impedir. Y su estrategia es neutralizarte ahora, haciéndote creer que simplemente estás cansado. El libro de Nehemías nos muestra un ejemplo poderoso de esto. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, sus enemigos no pudieron detenerlo con la fuerza, así que cambiaron de táctica. En Nehemías capítulo 6, versículo 9, leemos: «Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada». ¿Ves la estrategia? Causar desánimo, debilitar las manos, hacer que la obra parezca imposible de terminar. No era un ataque frontal, era un ataque a la motivación, a la energía, a la determinación. Era un ataque diseñado para parecer simple cansancio. Pero escucha la respuesta de Nehemías en ese mismo versículo. «Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos». Nehemías no se dejó engañar. Reconoció el ataque por lo que era y fue directamente a la fuente de su fortaleza. No buscó más descanso físico, buscó fortalecimiento espiritual. No se rindió a la fatiga, la identificó correctamente y la combatió con oración. Así que te pregunto nuevamente, ¿estás realmente cansado o estás bajo ataque? ¿Es tu cuerpo el que necesita descanso o es tu espíritu el que necesita ser fortalecido? ¿Estás experimentando la fatiga normal de la vida o estás siendo sistemáticamente debilitado por un enemigo que espera que nunca descubras su juego? Estas no son preguntas retóricas, amigo mío. Son preguntas que determinan si seguirás siendo víctima de un engaño brillante o si te levantarás como el guerrero espiritual que Dios te ha llamado a ser. Si esta palabra ha tocado algo profundo en tu corazón, si estás comenzando a ver con nuevos ojos lo que has estado llamando simplemente cansancio, entonces no te detengas aquí. Suscríbete a este canal porque continuaremos desenmascarando las estrategias del enemigo y equipándote con la verdad que te hace libre. Y si sientes que necesitas herramientas prácticas para restaurar tu intimidad con Dios, para fortalecer tu vida de oración y tu comunión diaria con el Padre, tengo algo especial para ti. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es solo otro libro, es un recurso diseñado específicamente para personas que, como tú, están descubriendo que necesitan fortalecer su armadura espiritual.
En los próximos minutos vamos a profundizar aún más. Vamos a identificar las señales específicas de que tu mente está siendo atacada. Vamos a descubrir por qué el enemigo elige este método particular en esta época de la historia. Y lo más importante, vamos a aprender exactamente cómo defenderte, cómo contraatacar y cómo salir no solo victorioso, sino más fuerte que nunca. Porque la verdad, hermano o hermana, es que no fuiste creado para vivir en constante agotamiento espiritual. Fuiste creado para caminar en el poder del Espíritu Santo, para vivir en la plenitud de la comunión con Dios, para experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Entonces, ¿cómo puedes saber con certeza si lo que estás experimentando es un ataque contra tu mente y no simplemente el resultado natural de una vida ocupada? Porque seamos honestos, todos enfrentamos días difíciles, todos tenemos temporadas de mucho trabajo, todos conocemos lo que es el cansancio legítimo. La diferencia está en los detalles, en esos patrones específicos que revelan la mano del enemigo trabajando en las sombras de tu mente. La primera señal es lo que yo llamo el cansancio selectivo. Presta atención a esto, porque es revelador. Te sientes exhausto cuando se trata de las cosas de Dios, pero encuentras energía para todo lo demás. Puedes pasar horas desplazándote por tu teléfono sin sentir fatiga, puedes ver serie tras serie sin pestañear, puedes involucrarte en conversaciones largas sobre temas triviales. Pero cuando llega el momento de abrir tu Biblia, cuando suena la alarma para tu tiempo de oración, cuando es hora de ir a la congregación, súbitamente ese cansancio abrumador cae sobre ti como una manta pesada. ¿No te parece extraño? ¿No te parece sospechoso que tu energía desaparezca justo en los momentos más importantes para tu vida espiritual? Esto no es coincidencia, hermano, hermana, es estrategia. El enemigo sabe exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Y si puede hacer que descuides tu relación con Dios bajo la excusa del cansancio, ha logrado una victoria significativa sin que tú siquiera te des cuenta de que hubo una batalla. La segunda señal son los pensamientos intrusivos que llegan disfrazados de reflexiones propias. Estos pensamientos tienen una característica particular. Siempre te acusan, siempre te desaniman, siempre te alejan de Dios. Suenan como tu propia voz interior, pero el contenido es completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Te dicen que eres indigno cuando la Biblia dice que has sido justificado. Te dicen que estás solo cuando Jesús prometió nunca dejarte ni abandonarte. Te dicen que has fallado demasiadas veces cuando la Escritura declara que sus misericordias son nuevas cada mañana. Estos pensamientos llegan especialmente en momentos de quietud, cuando finalmente te sientas para buscar a Dios. Es como si una avalancha de negatividad invadiera tu mente justo cuando intentas orar. No son reflexiones constructivas que te llevan al arrepentimiento genuino y a la gracia. Son acusaciones que te paralizan, que te hunden en la desesperanza, que te hacen querer rendirte por completo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, nos dice claramente que Satanás es el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Si esos pensamientos te están acusando constantemente, ya sabes de dónde vienen. La tercera señal es la niebla mental durante momentos espirituales. Has experimentado esto, lo sé. Intentas concentrarte en la predicación y tu mente divaga hacia 1000 lugares diferentes. Abres tu Biblia para tu lectura diaria y las palabras parecen no registrarse en tu cerebro. Las lees una y otra vez sin comprender nada. Intentas adorar y tu mente está ocupada con las preocupaciones del día, con conversaciones pasadas, con planes futuros, con cualquier cosa excepto la presencia de Dios que estás buscando. Pero aquí está lo revelador. Esa misma niebla mental no aparece cuando estás viendo una película, cuando estás trabajando en un proyecto que te apasiona o cuando estás navegando por Internet. Tu capacidad de concentración funciona perfectamente bien en todos esos contextos. Solo falla, curiosamente, cuando se trata de las cosas espirituales. ¿Coincidencia? No, amigo mío. Es interferencia deliberada. Es un ataque dirigido específicamente a impedir que recibas lo que Dios quiere darte
en esos momentos de conexión con Él. La cuarta señal es el aislamiento progresivo. El ataque contra tu mente no solo afecta tu relación con Dios, sino también tus conexiones con otros creyentes. Empiezas a encontrar razones para no asistir a las reuniones de la iglesia. Las excusas suenan razonables. Estás cansado, tienes mucho que hacer, necesitas tiempo para ti. La gente te agota. Y sí es cierto que necesitamos equilibrio y que el descanso es importante. Pero cuando ese patrón se convierte en la norma, cuando sistemáticamente te estás alejando del cuerpo de Cristo, necesitas reconocer que hay algo más en juego. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Nota que dice que algunos ya tenían por costumbre dejar de congregarse. No era un fenómeno nuevo entonces, y no lo es ahora. Pero la advertencia es clara. El aislamiento no es neutral, es peligroso. El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Como un león que separa a una presa del rebaño, el adversario trabaja para alejarte de tu comunidad de fe y usa el cansancio como su herramienta favorita para lograrlo. La quinta señal es la pérdida de gozo en las cosas que solían traerte vida espiritual. Hubo un tiempo cuando la adoración te elevaba, cuando la oración era tu refugio, cuando la palabra de Dios era como miel en tu boca. Pero ahora todo se siente como obligación, como deber, como algo que tienes que hacer en lugar de algo que deseas hacer. Has perdido el sentido de asombro, la pasión, ese fuego que una vez ardió tan intensamente en tu corazón, y lo has atribuido a madurez, a realismo, a una fe más equilibrada. Pero ¿y si es algo más oscuro? El salmista David, un hombre que conocía bien las batallas del alma, clamó en el Salmo 51, versículo 12, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». David reconoció que había perdido algo precioso, ese gozo que es la fortaleza del creyente, y no se resignó a vivir sin él, sino que le pidió a Dios que se lo restaurara, porque David sabía que una vida cristiana sin gozo no es la vida abundante que Jesús prometió. Es una vida disminuida, atacada, robada. La sexta señal son los ciclos de culpa improductiva. Hay una diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del enemigo. La convicción te lleva al arrepentimiento específico y luego a la restauración. Te muestra exactamente qué está mal, te guía hacia la solución y te libera para seguir adelante. La condenación, por otro lado, es vaga, persistente e inmóvil. Te hace sentir terriblemente mal, pero nunca te muestra un camino hacia adelante. Te mantiene atrapado en un ciclo de culpa que no produce cambio verdadero, solo vergüenza y parálisis. Si te encuentras sintiendo que algo está mal, pero nunca puedes identificar exactamente qué, si vives en un estado constante de sentirte espiritualmente inadecuado, sin poder salir de ese estado, si la culpa es tu compañera constante, pero nunca experimentas la libertad del perdón real, estás bajo ataque. El enemigo está usando la culpa como un arma para mantenerte débil, distante de Dios y espiritualmente inefectivo. Romanos capítulo 8, versículo 1, declara con autoridad: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ninguna. Cero. Ese peso que llevas no viene del cielo. La séptima señal es la hipersensibilidad a las críticas y los conflictos. Cuando tu mente está bajo ataque, todo se siente más pesado de lo que realmente es. Una observación casual se convierte en una ofensa profunda. Un desacuerdo menor se siente como rechazo total. Un comentario ambiguo consume tus pensamientos por días. Esta hipersensibilidad no es solo una cuestión de personalidad o de estar pasando por un momento difícil. Es a menudo el resultado de una mente que ha sido debilitada espiritualmente, que ha perdido la perspectiva que viene de estar firmemente anclado en la verdad de quién eres en Cristo. Cuando sabes quién eres en Dios, cuando tu identidad está segura en sus promesas, las opiniones de otros tienen mucho menos poder sobre ti. No porque seas arrogante o insensible, sino porque tienes una fuente más profunda de afirmación. Pero cuando esa conexión con Dios se ha debilitado a través del cansancio que ha interferido con tu tiempo con Él,
Tu estabilidad emocional y mental también se tambalea. Todo te afecta más porque has perdido tu centro de gravedad espiritual. La octava señal es lo que llamo parálisis de decisiones espirituales. Te sientes incapaz de tomar decisiones que requieren fe o que tienen implicaciones para tu vida espiritual. Sabes que Dios te está llamando a dar un paso, a hacer un cambio, a obedecer en un área específica, pero simplemente no puedes moverte. No es que hayas decidido desobedecer abiertamente, es que sientes como si tus pies estuvieran clavados al suelo. Cada vez que intentas dar ese paso de fe, una ola de miedo, duda o razonamiento práctico te detiene en seco. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, nos advierte sobre el hombre que duda, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inestabilidad, esa incapacidad para decidir y actuar en obediencia, a menudo es el resultado de un ataque mental que ha sembrado confusión donde debería haber claridad. La novena y última señal que quiero compartir contigo es el descuido progresivo de las disciplinas espirituales básicas. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, tan sutil que apenas lo notas hasta que un día te das cuenta de que han pasado semanas desde que tuviste un tiempo significativo con Dios. Empiezas reduciendo 5 minutos aquí, saltándote un día allá, siempre con buenas razones, siempre bajo la justificación del cansancio. Y el enemigo aplaude cada paso hacia atrás porque sabe que un cristiano sin disciplinas espirituales es como un soldado sin entrenamiento, inefectivo en el momento de la batalla. Estas 9 señales no son exhaustivas, pero son las más comunes. Y aquí está la verdad poderosa que necesitas abrazar. Reconocerlas es el primer paso hacia la victoria. El enemigo opera más efectivamente en la oscuridad, en el engaño, cuando no sabes que estás siendo atacado. Pero una vez que enciendes la luz, una vez que identificas sus tácticas por lo que son, su poder disminuye dramáticamente. Ya no eres una víctima inconsciente. Te conviertes en un guerrero consciente, armado con el conocimiento de lo que realmente está sucediendo. Quizás mientras escuchabas estas señales, te reconociste en varias de ellas. Quizás sentiste ese conocimiento incómodo de que sí, esto es exactamente lo que has estado experimentando. No te desanimes, hermano, hermana. Este reconocimiento no es para condenarte, sino para liberarte. Es para equiparte con la verdad que necesitas para pelear efectivamente. Porque ahora que sabes con qué estás tratando, podemos hablar de cómo contraatacar, de cómo defender tu mente y de cómo salir no solo intacto, sino fortalecido de esta batalla. Ahora que has identificado las señales, necesitas entender por qué el enemigo ha escogido precisamente este método de ataque en nuestra época. Porque créeme, no es casualidad. Satanás es antiguo, pero no es tonto. Adapta sus estrategias a cada generación, estudiando las vulnerabilidades particulares de cada tiempo. Y en nuestra era, ha descubierto que tu mente es el campo de batalla más fértil, el lugar donde puede causar el mayor daño con el menor esfuerzo aparente. Vivimos en la era de la sobrecarga mental. Nunca en la historia de la humanidad nuestras mentes han sido bombardeadas con tanta información, tanta estimulación, tantas demandas de atención simultáneas. Tu cerebro procesa en un solo día más información de la que una persona hace 100 años procesaba en toda su vida. Estás constantemente conectado, constantemente disponible, constantemente siendo tirado en 1000 direcciones diferentes. Y en medio de este caos mental, el enemigo ha encontrado el disfraz perfecto para sus ataques, el agotamiento natural de vivir en el siglo XXI. Piénsalo de esta manera. Si el diablo atacara tu vida con tentaciones obvias y dramáticas, tu sistema de defensa espiritual se activaría inmediatamente. Reconocerías el peligro, clamarías a Dios, buscarías ayuda, pelearías con las armas espirituales que conoces. Pero cuando el ataque viene disfrazado de cansancio normal, cuando se mimetiza perfectamente con el estrés que todos enfrentan, bajas la guardia.
No oras contra el cansancio de la misma manera que orarías contra una tentación evidente. Simplemente intentas dormir más, tomar más café, esperar que pase. Y mientras tanto, el verdadero ataque continúa sin resistencia. El enemigo también entiende algo crucial sobre cómo funciona tu vida espiritual. Todo comienza en tu mente. Tu relación con Dios, tu obediencia, tu fe, tu capacidad de discernir su voz, todo esto tiene su raíz en tu vida mental. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu manera de pensar determina quién eres y cómo vives. Si el enemigo puede controlar o contaminar tus pensamientos, puede controlar o contaminar toda tu vida. Mira cómo funcionó desde el principio. En el Génesis, la primera estrategia de Satanás no fue un ataque físico, fue un ataque mental. Le preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Sembró una duda, una pregunta, un pensamiento. Y ese pensamiento creció hasta convertirse en una acción que cambió el curso de la historia humana. El patrón se estableció desde el Edén: controla la mente y controlarás todo lo demás. Y ese patrón sigue vigente hoy en tu vida. En nuestra generación particular, el enemigo ha encontrado aliados poderosos en la tecnología y la cultura moderna. Tu teléfono, aunque no es malo en sí mismo, se ha convertido en un instrumento perfecto para mantener tu mente constantemente distraída, fragmentada, incapaz de la concentración profunda que requiere la comunión genuina con Dios. Las redes sociales, diseñadas para capturar y mantener tu atención, entrenan tu cerebro a necesitar estimulación constante, haciendo que el silencio y la quietud necesarios para escuchar a Dios se sientan intolerables. La cultura de la productividad extrema te dice que tu valor está en cuánto produces, cuánto logras, cuán ocupado estás, y así te empujas más allá de tus límites humanos, justificando el agotamiento como un símbolo de éxito. El enemigo aprovecha esta mentalidad, empujándote a sacrificar tu tiempo con Dios en el altar de la productividad. Y lo haces sintiéndote virtuoso, creyendo que estás siendo responsable, sin darte cuenta de que estás cortando la misma fuente de la vida que hace posible todo lo demás. Hay otra razón por la cual el enemigo se enfoca en tu mente, porque Dios mismo valora tu mente enormemente. Jesús declaró que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Marcos capítulo 12, versículo 30, lo registra claramente. Tu mente no es un aspecto secundario de tu vida espiritual, es central, es donde el Espíritu Santo renueva tu manera de pensar, donde la palabra de Dios transforma tu perspectiva, donde se libran las batallas que determinan el curso de tu vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación viene a través de la renovación de tu mente, no a través de nuevos esfuerzos de fuerza de voluntad, no a través de nuevas resoluciones o promesas, sino a través de un cambio fundamental en cómo piensas. El enemigo lo sabe, y por eso invierte tanto esfuerzo en contaminar, confundir y cansar tu mente. Cuando tu mente está bajo ataque constante, cuando está agotada y llena de confusión, la renovación se hace imposible. No puedes ser transformado si tu mente está demasiado cansada para recibir la verdad de Dios. No puedes discernir su voluntad si tu capacidad de pensar con claridad ha sido comprometida. No puedes resistir las mentiras del enemigo si tu mente está demasiado débil para reconocerlas. Es un ciclo devastador. El ataque debilita tu mente. La mente débil no puede renovarse. La falta de renovación te deja aún más vulnerable a más ataques. El enemigo también ataca tu mente porque sabe que afectará todas tus relaciones. Una mente agotada y atacada se vuelve irritable, impaciente, propensa a malos entendidos y conflictos. Dañas tus relaciones con tu familia sin saber que lo que realmente está sucediendo es una guerra espiritual. Te alejas de amigos que podrían fortalecerte porque no tienes energía mental para mantener conexiones profundas. Creas conflictos en tu iglesia porque tu capacidad de pensar con gracia y sabiduría ha sido comprometida. El enemigo
Usa un punto de ataque, tu mente, para causar daño en múltiples áreas de tu vida. Además, un cristiano con la mente atacada y agotada es un cristiano silenciado. No compartirás tu fe cuando apenas tienes energía para mantener la tuya propia. No serás luz en tu entorno cuando tu propia mente está en tinieblas de confusión. No disipularás a otros cuando te sientes completamente inadecuado e incapaz. El enemigo no necesita matarte físicamente o destruirte de manera obvia. Solo necesita mantenerte tan mentalmente agotado que seas completamente inefectivo para el reino. Y lo brillante de esta estrategia es que nadie, ni siquiera tú, lo verá como un ataque espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, nos da una imagen poderosa de esta batalla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nota lo que Pablo está diciendo. Hay fortalezas en la mente, hay argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estos no son conceptos abstractos, son realidades espirituales que operan en el campo de batalla de tu mente. Esos argumentos que escuchas en tu cabeza, esas razones lógicas por las cuales no puedes obedecer a Dios, esas justificaciones elaboradas para tu distancia espiritual, esa altivez que te hace creer que sabes mejor que Dios lo que necesitas, todo eso son fortalezas mentales construidas por el enemigo y se disfrazan tan bien como pensamientos propios, como sentido común, como realismo práctico, pero son armas diseñadas para mantenerte alejado de la obediencia plena a Cristo. El enemigo también sabe que una mente agotada es una mente que toma malas decisiones. Cuando estás mentalmente exhausto, tu capacidad de juicio se nubla. Tomas atajos morales que normalmente no tomarías, cedes a tentaciones que normalmente resistirías, dices cosas que normalmente no dirías, haces concesiones que normalmente no harías, y todo se siente justificado porque estás cansado, porque has tenido un día difícil, porque mereces un descanso. El enemigo no necesita que caigas en pecados dramáticos. Una serie de pequeñas malas decisiones, acumuladas a lo largo del tiempo bajo el pretexto del agotamiento, pueden descarrilar tu vida espiritual tanto como un pecado grave. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe que cayeron. Con frecuencia, su caída no vino en un momento de fortaleza, sino en un momento de debilidad, de agotamiento, de guardia bajada. Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, cayó en depresión profunda. David, en un momento cuando debería haber estado en batalla, pero estaba descansando en su palacio, cayó en adulterio. Pedro negó a Jesús después de una noche sin dormir, agotado y bajo presión. El patrón es claro. El agotamiento mental y emocional crea vulnerabilidad espiritual. El enemigo lo sabe y lo explota sistemáticamente. Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas profundamente. El hecho de que el enemigo invierta tanto esfuerzo en atacar tu mente significa que tu mente, cuando está alineada con Dios, es increíblemente poderosa. Significa que hay algo en ti que el infierno teme. Significa que si pudieras caminar en la plenitud de tu mente renovada, serías un peligro real para el reino de las tinieblas. El ataque no es aleatorio, es una respuesta a tu potencial. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos da una imagen de lo que es posible cuando tu mente está protegida y enfocada correctamente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es solo una sugerencia bonita, es una estrategia de guerra espiritual. Es como proteges y diriges tu mente hacia lo que la fortalece en lugar de lo que la debilita. El enemigo ataca tu mente porque es el centro de control de tu vida, pero Dios quiere renovar tu mente porque es el punto de partida de tu transformación. La pregunta es, ¿de quién permitirás que gane esta batalla? ¿Seguirás aceptando el cansancio como una condición inevitable o empezarás a pelear por la salud y la fortaleza de tu vida mental y espiritual?
Porque ahora que conoces la verdad sobre lo que realmente está sucediendo, ya no puedes simplemente ser víctima. Tienes que decidir ser guerrero. Entonces, llegamos a la parte más crucial de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo defiendes tu mente y cómo contraatacas? Porque no basta con identificar el problema. No basta con entender las tácticas del enemigo. Necesitas estrategias concretas, pasos prácticos que puedas implementar hoy mismo para comenzar a recuperar el terreno que has perdido. Y déjame decirte algo con absoluta claridad. Tú puedes ganar esta batalla, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque sirves a un Dios que ya derrotó a tu enemigo en la cruz. La primera línea de defensa es lo que llamo la higiene mental espiritual. Así como cuidas tu cuerpo con hábitos diarios de higiene, tu mente necesita cuidado intencional y constante. Esto significa ser brutalmente honesto sobre lo que permites entrar en tu mente cada día. Cada cosa que consumes mentalmente, cada programa que ves, cada conversación que tienes, cada contenido que lees, está formando tu paisaje mental, está creando el ambiente donde tu espíritu vive. Y si ese ambiente está constantemente contaminado con negatividad, con contenido vacío, con las preocupaciones incesantes del mundo, tu mente no tendrá espacio para lo que realmente importa. Necesitas hacer un inventario honesto. ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo contenido digital comparado con el tiempo que pasas en la palabra de Dios? ¿Cuántas horas alimentas tu mente con las noticias del mundo versus cuántos minutos la alimentas con las verdades del cielo? No te estoy diciendo que te conviertas en un ermitaño que huye de todo. Te estoy diciendo que seas intencional, que seas estratégico, que reconozcas que tu mente es un campo de batalla y que lo que permites entrar en ella determina quién ganará esa batalla. El Salmo 1, versículos 1 y 2, nos da una imagen hermosa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nota el contraste. No te sientas donde se burlan. No sigas el consejo de los que no conocen a Dios, pero sí medita en su palabra constantemente. Esta es higiene mental espiritual en acción. La segunda estrategia es establecer lo que yo llamo anclas diarias de verdad. Estas son declaraciones, versículos, verdades fundamentales que anclas en tu mente cada mañana antes de que el día comience a bombardearte con sus demandas. Antes de revisar tu teléfono, antes de preocuparte por tu lista de tareas, antes de que la ansiedad del día te alcance, plantas estas anclas. Son como estacas en el suelo que mantienen tu tienda firme cuando llegan los vientos del día. Puede ser tan simple como declarar cada mañana: este es el día que hizo Jehová, me gozaré y alegraré en él. O puede ser recordar: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O puede ser aferrarte a la promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas no son frases mágicas, hermano o hermana. Son verdades bíblicas que estás grabando intencionalmente en tu conciencia antes de que el enemigo tenga oportunidad de grabar sus mentiras. Estás tomando la ofensiva en lugar de simplemente reaccionar defensivamente a los ataques del día. La tercera arma poderosa es la oración de guerra específica. No estoy hablando de oraciones genéricas y educadas. Estoy hablando de orar con autoridad y especificidad contra los ataques que has identificado en tu vida. Cuando reconoces pensamientos acusadores, no simplemente intentas ignorarlos, los confrontas verbalmente con la verdad. Cuando sientes ese cansancio selectivo atacando tu tiempo con Dios, no te rindes pasivamente. Oras: Padre, reconozco que esto es un ataque contra mi comunión contigo. Declaro que el enemigo no tiene autoridad sobre mi mente. En el nombre de Jesús, rechazo este agotamiento espiritual y recibo tu fortaleza. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos da una promesa tremenda. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Hay dos partes en esta ecuación. Primero te sometes a Dios. Esto es reconocer tu dependencia de Él, alinear tu vida con su voluntad. Segundo, resistes al diablo, no con tus propias fuerzas, sino en la autoridad que Dios te ha dado como su hijo. Y cuando haces ambas cosas, la promesa es clara: el diablo huirá,
No se quedará cómodamente atacándote. Tendrá que retirarse. La cuarta estrategia es reconstruir tus disciplinas espirituales con realismo y gracia. Uno de los errores más grandes que cometen los cristianos cuando se dan cuenta de que han descuidado su vida espiritual es intentar corregir todo de una vez. Se prometen a sí mismos que orarán 2 horas al día, leerán 10 capítulos de la Biblia, ayunarán 3 veces por semana. Y cuando inevitablemente no pueden mantener ese ritmo imposible, se sienten fracasados y abandonan todo. El enemigo adora esta trampa porque te mantiene en un ciclo de culpa improductiva. En lugar de eso, empieza pequeño pero sé consistente. 5 minutos de oración genuina cada mañana son infinitamente más valiosos que 2 horas que nunca suceden. Un versículo meditado y aplicado es más poderoso que un capítulo leído apresuradamente sin comprensión. Dios no está impresionado por la cantidad, sino por la sinceridad. Él ve tu corazón. Él conoce tus limitaciones reales y las respeta. Lo que Él quiere es tu presencia regular, tu corazón buscándolo consistentemente, no actuaciones esporádicas de superespiritualidad. Salmo 42, versículo 1 expresa este deseo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ves la imagen? Un ciervo sediento no se acerca al agua una vez al mes en una gran ceremonia elaborada. Va regularmente, diariamente, porque su vida depende de ello. Tu alma tiene esa misma necesidad de Dios. Y Él ha diseñado que esa necesidad se satisfaga en encuentros regulares, no en experiencias esporádicas intensas. La quinta herramienta es el poder de la comunidad consciente. Necesitas a otros creyentes que estén despiertos a estas realidades espirituales. Necesitas personas con quienes puedas ser honesto sobre tus luchas, que no te juzgarán, pero tampoco te dejarán conformarte con la derrota. El enemigo quiere aislarte porque sabe que en aislamiento eres más vulnerable. Pero cuando estás conectado con un cuerpo de creyentes que oran unos por otros, que se fortalecen mutuamente, que se mantienen responsables, su poder sobre ti se rompe. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, lo dice hermosamente. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No fuiste diseñado para pelear solo. La comunidad no es un lujo opcional en la vida cristiana, es un arma esencial en tu arsenal espiritual. La sexta estrategia es practicar lo que llamo descanso estratégico. Hay una diferencia entre el cansancio que necesita descanso físico y el agotamiento espiritual que necesita renovación divina. Pero también es cierto que a veces tu cuerpo genuinamente necesita descanso, y negarte ese descanso te hace más vulnerable a los ataques espirituales. Jesús mismo se retiraba regularmente para descansar y orar. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de retiro, ¿cuánto más los necesitas tú? El descanso estratégico significa que no te sientes culpable por cuidar tu cuerpo. Significa que respetas los límites que Dios ha puesto en tu humanidad. Significa que entiendes que trabajar hasta el agotamiento constante no te hace más espiritual, solo te hace más vulnerable. Dios estableció el sábado no como una carga, sino como un regalo. Un día a la semana para detenerte, para restaurarte, para recordar que tu valor no está en tu productividad, sino en tu identidad como hijo de Dios. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, contiene una de las invitaciones más hermosas de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nota que Jesús ofrece descanso para tu alma, no solo para tu cuerpo. Este es el descanso que viene de estar en su presencia, de soltar las cargas que nunca fuiste diseñado para llevar. La séptima arma
es renovar tu mente activamente con la palabra de Dios. No simplemente leerla como información, sino permitir que transforme cómo piensas. Cuando el enemigo planta una mentira en tu mente, necesitas desarraigarla con la verdad de la Escritura. Cuando surge un pensamiento acusador, lo reemplazas con un versículo que declara tu identidad en Cristo. Cuando sientes desesperanza, meditas en las promesas de Dios hasta que se vuelven más reales que tus circunstancias. Esto es lo que Pablo quería decir cuando habló de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es un proceso pasivo, es activo, intencional, a veces una batalla pensamiento por pensamiento, pero es una batalla que puedes ganar porque tienes la verdad de tu lado. Y la verdad, cuando se arraiga profundamente en tu mente, es más poderosa que cualquier mentira que el enemigo pueda susurrar. La octava y última estrategia que quiero darte es mantener una perspectiva eterna. El enemigo quiere que te enfoques en lo inmediato, en lo urgente, en las presiones del momento. Pero cuando recuerdas que esta vida es solo un suspiro en la eternidad, cuando recuerdas que tus luchas actuales están produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, todo cambia. Las batallas mentales siguen siendo reales, pero ya no tienen el poder de destruirte, porque sabes que el final de la historia ya está escrito y tú estás en el lado victorioso. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 nos exhorta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no es escapismo, es poner tu vida en la perspectiva correcta. Es reconocer que hay una realidad más grande que lo que puedes ver y tocar, y esa realidad debe informar cómo enfrentas las batallas de cada día. Hermano, hermana, estas 8 estrategias no son teóricas, son armas probadas en el campo de batalla real de la vida cristiana. No todas resonarán igual contigo en este momento, y está bien. Empieza con 1 o 2 que sientas que Dios está destacando para ti. Implementarlas consistentemente. Y verás cómo el terreno que el enemigo ha ganado en tu mente comienza a ser recuperado, paso a paso, día a día, hasta que te encuentres de pie en victoria donde antes estabas caído en derrota. Hemos llegado al final de este mensaje, pero espero que para ti sea solo el comienzo de una nueva manera de vivir, una manera donde reconoces los ataques por lo que son, donde no aceptas pasivamente el agotamiento espiritual como algo normal, donde peleas por tu mente con las armas que Dios te ha dado. Recuerda siempre, lo que has estado llamando simplemente cansancio puede ser en realidad una batalla que estás peleando sin saberlo, pero ahora lo sabes. Y ese conocimiento te hace peligroso para el reino de las tinieblas. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado este tiempo a escuchar este mensaje. Sé que tu tiempo es valioso, sé que tienes 1000 cosas compitiendo por tu atención. El hecho de que hayas llegado hasta aquí me dice que Dios está haciendo algo en tu corazón. No ignores ese llamado. No dejes que este mensaje se convierta en solo una experiencia más que se desvanece con el tiempo. Actúa sobre lo que has escuchado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, te invito a suscribirte a este canal. Aquí continuaremos desenmascarando las estrategias del enemigo y equipándote con verdad bíblica práctica para tu vida diaria. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que sabes que está luchando con estas mismas batallas. Y por favor déjame un comentario contándome cómo Dios ha hablado a tu vida hoy. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Y si sientes que necesitas profundizar aún más en restaurar tu intimidad con Dios, te animo a que adquieras nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica que te guiará paso a paso en este proceso de recuperación espiritual. No dejes pasar esta oportunidad de invertir en tu vida con Dios. Ahora mismo, en tu pantalla, aparecerán más videos que continuarán fortaleciendo tu fe y tu entendimiento. No te detengas aquí. Continúa alimentando tu mente con verdad. Que Dios te bendiga ricamente, hermano, hermana. Y recuerda, no estás solo en esta batalla.
Dios está contigo y su victoria es también la tuya.